Poder Ciudadano, el poder de decidir el rumbo de México. Porque fíjense ustedes, como al INE ahora le toca participar en las elecciones locales, nos ha tocado estar involucrados en 300 procesos electorales distintos. Los federales de 2015, 2018, 2021, los ejercicios de consulta popular, revocación de mandato, pero todos estos, las 56 de gubernaturas, congresos, presidencias municipales, algunas elecciones extraordinarias. En estos 330 procesos que hemos organizado, ninguno ha tenido como desenlace un conflicto postelectoral. Si algo podemos estar orgullosos como sociedad, como mexicanas y mexicanos, es que dejamos atrás las elecciones que eran simplemente la constatación de la decisión que ya había tomado quien mandaba, elecciones testimoniales o elecciones alteradas, fraudulentas, para tener elecciones auténticas, genuinas, íntegras. Así que la reforma tiene un problema de origen, no es producto del reclamo democrático, es una agenda desde el poder, desde arriba, no es fruto de la conversación democrática, es una imposición. Y quien se oponga, vean ustedes los adjetivos calificativos que desde el poder se lanzaron ayer contra todas las personas que no están de acuerdo. Segundo asunto, el contenido de la reforma. Hay distintos aspectos discutibles, pero centrémonos en lo que yo considero que son 3 dardos envenenados contra la integridad del sistema electoral que durante décadas construyeron las mexicanas y los mexicanos. Primero, quitarle el padrón electoral al INE. Sin padrón electoral confiable no hay elección confiable. Estamos hablando de una elección nacional, pero vale desde una elección de representantes de un salón de clases en una preparatoria. ¿Quiénes pueden votar por los representantes del salón? Pues los alumnos de la clase, no los de otra escuela, no los que apenas están en secundaria, no los egresados. Para que los representantes sean auténticos, pues tenemos que saber quiénes son, quién es la lista de alumnos del salón, que esa lista no esté amañada. Bueno, pues imagínense cuando hablamos de definir presidencias municipales, diputaciones, gubernaturas, la presidencia de la República. Esto que se dice muy rápido, sin padrón confiable no hay elección confiable, nos llevó como país mucho tiempo y mucha inversión, porque en 1988 todavía desde la Secretaría de Gobernación se armaba el padrón y ahí se podía excluir a quien se creía que iba a votar por alguien distinto al PRI, o bien se podía permitir que ciudadanos que ya no lo eran porque habían fallecido aparecieran como votantes, o se cambiaba de dirección al ciudadano para que no encontrara su casilla, eso que se llamaban las prácticas de los rasurados del padrón, los muertos votantes, el ratón loco. ¿Cómo se desterraron esas prácticas? Construyendo desde cero un padrón confiable, vigilado por todos los partidos. Hoy el padrón del INE es vigilado en 333 comisiones de vigilancia, una en cada uno de los 300 distritos electorales, una en cada entidad federativa, 32, y una a nivel nacional. Ahí están sentados todos los partidos políticos nacionales. ¿Y qué hacen ellos en estas comisiones? Pueden verificar cada alta del padrón, que sea una persona que trae detrás un acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio, una identificación o testigos que digan es fulanito. En el momento en el que alguien se da de alta por primera vez o va a renovar su credencial porque se le venció, porque la perdió y quiere una nueva, da sus huellas digitales, las 10, se toma una foto y estos datos biométricos se cruzan con los 95 millones de ciudadanos que ya están en el padrón para que nadie tenga una credencial con un nombre distinto y pueda tener 2 credenciales válidas a la vez. Eso cuesta mucho. Es mucha inversión en tecnología
y en seguridad tecnológica, por supuesto, para que no se metan las guacamayas al padrón electoral. Y ahí está el resultado. La base de datos más confiable de este país es el padrón electoral. Todos tenemos nuestra credencial que nos permite votar, sí, pero también ejercer el derecho a la identidad y poder hacer trámites en instituciones públicas, privadas, financieras, subirnos a transporte, en fin. Entonces, ahí está el padrón. Ahora con la propuesta del presidente de quitarle al INE la confección del padrón, ¿quién la va a hacer? ¿Gobernación? ¿Van a decidir ellos a quienes ponen, a quienes borran, a quienes cambian de domicilio? Hoy, si hay cambios de domicilio, los partidos están viendo si hay alguna anomalía y si, por ejemplo, en alguna dirección empieza a crecer, que en esa hay 10, 15 personas empadronadas, se hacen visitas. ¿Qué está pasando? Es una casa de ancianos. Ahí residen. Ah, bueno, son personas legítimas, ciudadanos que quieren votar desde donde viven. Pues sí, van a la casilla cercana a su residencia de personas mayores. Pero así estamos, atentos. Que se mueve mucha gente de un distrito, de una entidad a otra. Ah, caray. ¿A qué domicilio se fueron? ¿Se trató de una migración o hay una operación política para tratar de agrandar el padrón en algún municipio donde va a haber elecciones? Todo eso se controla porque hay vigilancia. Lo que nos están diciendo es que vamos a perder como ciudadanos, como país, ese control y confíen en lo que haga el gobierno. El gobierno que sea, el gobierno en turno. Primer dardo envenenado contra la integridad de las elecciones. Es dinamitar, es explotar la herramienta sobre la cual se construye la certeza, la credibilidad de una elección, el padrón. Así de grave es la iniciativa. Segundo dardo envenenado. Desaparecer la estructura profesional permanente del INE en todo el país. El INE tiene un servicio civil de carrera. La gente que trabaja en este servicio llegó a sus cargos gracias a concursos públicos. Es evaluada todos los años, capacitada, por supuesto. ¿Y qué hace esta gente? Bueno, pues coordina en todo el territorio a los casi 900 módulos que tenemos, donde diario hacemos decenas de miles de trámites y entregamos al final del año alrededor de 16 millones de credenciales, año con año, para que la gente pueda votar, por supuesto, llegado el momento, pero para que se identifique. Estamos atentos a la cartografía electoral. Cuando crece una colonia en los linderos de una ciudad, cuando hay nuevos asentamientos, todo eso lo estamos siguiendo permanentemente para reconfigurar nuestras secciones electorales y para llevar casillas cuando llegue la elección. Hoy en México nos hemos acostumbrado para bien, sabiendo que el domingo de las elecciones, cerca de nuestra casa, va a haber una casilla donde vamos a encontrar a nuestros vecinos, nos van a recibir, nos van a identificar, nos van a dar nuestras boletas, votaremos en secreto, van a contar nuestros votos, van a llenar las actas. Bueno, esa buena costumbre, pues tiene atrás mucho esfuerzo, así como estamos acostumbrados a conectarnos ahora a la red o encender la luz o que salga agua de la llave, pues que haya luz, que haya conexión a internet, ya sabemos el drama que es cuando se corta el cable y no tenemos o cuando no sale agua. Lo que está proponiendo el presidente, es que toda esa gente que trabaja para que haya luz desaparezca y cree que va a haber luz. Pues no. Si la estructura permanente del INE, que conoce palmo a palmo el terreno de nuestra geografía, no hace su trabajo ahí, no va a haber simplemente
no vamos a perder solo las elecciones auténticas, podemos perder las elecciones, porque ¿quién va a instalar las casillas? ¿Quién va a hacer el trabajo? Nosotros, por ley, tenemos que visitar al 13% del padrón electoral cuando hay una elección. En una elección nacional estamos hablando de 12 millones de personas, puertas que tocamos, invitando a la gente a hacerse cargo de las casillas el día de la elección. ¿Por qué el INE puede entrar a zonas donde ninguna otra institución o instancia del Estado mexicano entra con regularidad y de manera pacífica? Pues porque nos conocen esas comunidades, esos pueblos. Subimos a la sierra de Guerrero, a las montañas en Sinaloa, en todos los lugares que ustedes saben que hay dificultad cotidiana, con nuestros módulos móviles de credencialización, a llevarle a esas comunidades el servicio de la identidad, el derecho a la identidad. Saben que el INE no anda levantando información de otro tipo. A las comunidades les interesa tener que sus integrantes tengan sus credenciales, que puedan recibir sus fertilizantes, sus apoyos sociales, que cuando bajen a los pueblos, a las ciudades, a las consultas, lo que sea, médicas, en fin, tengan una identificación. Y entonces, en temporada de elecciones, cuando regresamos, nos conocen y nos dejan entrar. Y la propia gente de la comunidad es contratada por el INE como capacitadores electorales. Y gracias a eso es que hay casillas. No es magia, es el resultado de un proceso. Si desaparecemos esa estructura que hace posible que se instalen las casillas, corremos el riesgo de quedarnos sin elecciones. Están proponiendo en la iniciativa desaparecer la estructura territorial del INE y también a las autoridades electorales locales. ¿Quién va a hacer las elecciones? Segundo dardo envenenado. Tercero, y me apuro. El mandatario, el titular del Ejecutivo, propone que quienes somos árbitros ahora seamos electos popularmente. Es decir, que antes tengamos que ser candidatos. ¿Cuántos cargos de elección nacional hay en nuestro país? Es decir, donde toda la ciudadanía de todo el país vote por, pues solo uno, la presidencia. Tendríamos que tener, él dice que presentará 20 nombres, el Congreso, donde su partido es mayoría, otros 20, el Poder Judicial, otros 20. Tendríamos 60 candidatos en todo el país. ¿Quién va a financiar las campañas? ¿Qué van a prometer? Pues si este es un trabajo técnico el que hacemos, tenemos que sujetarnos a la ley, no la podemos cambiar. ¿Cómo se llaman las estructuras que a uno le ayudan a conseguir el voto ciudadano? Partidos políticos. Entonces, ¿de dónde saldrían los consejeros electorales, los jueces electorales ganadores? Pues de una elección en donde los partidos o las estructuras así lo hagan sin presentarse como partidos, consigan más votos. Eso quiere decir que podrían estar todas las autoridades electorales alineadas con el presidente y su fuerza política, que son los que más votos tienen. Pues es acabar con la imparcialidad, con la independencia y con la autonomía. Son los tres dardos mortales que creo yo tiene la iniciativa de reforma. Ahora, ojalá que la movilización ciudadana, que la conciencia que está despertando nos lleve a crear un contexto de exigencia al gobierno, pero también a los partidos que podrían hacer posible esa reforma, a los partidos de oposición, para que no permitan una regresión, una destrucción democrática de la magnitud que entraña la propuesta presidencial. Esa es la primera aduana. Sin embargo, incluso si se triunfa, hay que estar atentos que puede haber una reforma a la legislación secundaria, es decir, a la ley, ya no a la Constitución, para lo cual el presidente y sus aliados, su partido y sus aliados, tienen los suficientes votos.
Habrá que ver si la presentan y qué riesgos puede generar de cara a la elección presidencial. Segunda aduana, lo estamos viviendo en estos minutos. Ahora mismo, antes de estar con ustedes, estaba yo aquí reunido con mis colegas en el INE. Estamos analizando, pues ya hay siempre hay mucho trabajo que hacer, pero se está votando el presupuesto de egresos. Hay un recorte al INE de 4,475 millones de pesos. Es el 24% del gasto operativo que habíamos previsto para el año que entra. Implicaría ese recorte en caso de haber una consulta popular, no poderla llevar a cabo, es decir, es una vez más poner a la autoridad en una situación en la que no pudiese cumplir con sus tareas constitucionales. Y fíjense ustedes, el INE lo que solicitó como presupuesto operativo representa 20 centavos de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación. Eso es lo que representa. 20 centavos de cada 100 pesos, o si quieren, 1 peso de cada 500. Si el presupuesto de egresos fuera 500 pesos, con 1 peso se paga el INE la credencial para votar, el trabajo para hacer las elecciones del año que entra en el Estado de México, en Coahuila. Eso cuesta 1 peso de cada 500. Pues está afectando. Y los diputados están planeando reasignar algo más de 6,000 millones de pesos, de los cuales el INE tendría que poner, o el recorte al INE, el reajuste, es de 4,475, es decir, 7 de cada 10 pesos de recorte. ¿En quién está recayendo la reasignación presupuestal? ¿Cuál es la autoridad, cuál es la institución que están golpeando? Claramente el INE. Entonces tenemos la aduana presupuestal. Y finalmente hay otra aduana que es la de el nombramiento de los consejeros electorales. El INE nació el 4 de abril de 2014, así que el 3 de abril de 2023 se habrán cumplido 9 años. Y en aquella ocasión fuimos designados 11 consejeros, de los cuales 4 por un periodo de 9 años. Los otros ya concluyeron y fueron renovados gradualmente. Adriana Favela, José Roberto Ruiz Saldaña, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y yo terminamos nuestra responsabilidad el próximo 3 de abril. Qué bueno que concluimos con el plazo previsto en la Constitución, porque hubo quien nos amagó, nos presionó, quien quiso que nos fuéramos antes. Yo creo que es un triunfo institucional concluir el periodo de 9 años, pero va a ser muy importante que quienes se sienten en estas sillas no estén alineados con un partido en lo individual y menos aún al servicio del poder. Es un nombramiento por 9 años. Quienes ocupen esos cargos de responsabilidad van a organizar las elecciones donde se renueva el Congreso de la Unión y la presidencia en 2024. Las elecciones intermedias de 2027. La elección presidencial de 2030. Estos nombramientos son por 9 años, hasta 2032. No puede entregarse por un periodo tan largo, es más, ni por un día. El árbitro que da garantías a los ciudadanos y a todas las fuerzas políticas por igual, no se le puede entregar al poder en turno. Sería lastimar su independencia, su autonomía, su sentido de servicio para las ciudadanas y los ciudadanos. Hay que estar muy atentos a que esa designación recaiga en personas honorables, imparciales, independientes, no en opositoras al gobierno, ese no es el papel del INE, pero tampoco en gente sumisa al gobierno. Ese no puede ser el papel del INE bajo ninguna circunstancia. La buena noticia es que la ciudadanía fue a las urnas el año pasado y conformó una Cámara de Diputados, que es el órgano del cual saldrá la designación, es decir, los diputados, aquí no hay intervención del Senado, son quienes designan a los integrantes del Consejo General del INE y lo tienen que hacer de acuerdo con la Constitución,
con un acuerdo de 2/3 partes, de 2/3 de las diputadas y los diputados. Eso quiere decir que el gobierno va a tener que sentarse a negociar con las oposiciones. Y si las oposiciones reivindican el mandato que recibieron de las urnas, de jugar un papel de contrapeso, tendrán entonces que hacerse nombramientos que involucren a las distintas fuerzas políticas, no una designación unilateral, y entonces eso podría asegurar que el INE siga siendo integrado por personas independientes, y con ese INE independiente y autónomo podremos ir a las elecciones de 2024, donde la gente, otra vez en secreto y en libertad, va a definir quién quiere que la gobierne y quién quiere que la represente. ¿Quién tendrá la decisión? La ciudadanía votando. Pero para eso necesitamos un árbitro independiente que se crea su papel y que no pierda su esencia, como hemos visto con el ejemplo tan triste, tan lamentable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en vez de estar defendiendo los derechos de las personas que se ven atropellados por distintos actos, está en una campaña de militancia al servicio del poder en turno. Pues estas son las preocupaciones que yo quería compartir con ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Murayama, y reitero las gracias a nuestra compañera Alejandra Latapí por haber conseguido a semejante expositor que nos pone verdaderamente la perspectiva correcta de cómo debemos de visualizar esta situación tan especial que estamos viviendo. Ahora me voy a permitir darle la palabra a varios y varias de nuestros representantes en los diferentes estados que tienen preguntas para el doctor Murayama. Y empezamos por nuestra compañera de Nuevo León, Ariadna Álvarez. Adelante, Ariadna. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Murayama, muy agradecidos. Y desde el estado del norte de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, le quisiéramos preguntar que es únicamente una reconfirmación de lo que creo haber entendido, y le reitero mi pregunta. ¿Cree que con esta reforma político-electoral que se está planteando y se discute en estos días en la Cámara de Diputados, definitivamente la democracia está en riesgo? Esa sería mi pregunta. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Carlos, ¿gusta que juntemos tres? Sí, juntamos para tres. Usar mejor el tiempo y así puede preguntar más gente? Gracias. La segunda pregunta la va a hacer nuestra compañera Mireya Villanueva, que es nuestra líder coordinadora de Poder Ciudadano en Querétaro. Y debo de mencionar que Mireya nos va a ayudar a moderar las preguntas del público en general que están aquí en el WhatsApp. Entonces, Mireya, adelante con tu pregunta. Doctor, muchas gracias por la oportunidad de escucharle. Para mí han sido muy clarificantes sus ideas. Y bueno, mi pregunta va en función de, pues nuestra vida diaria estamos observando o se nota mucho el debilitamiento del INE. Y bueno, pues en sí la democracia, con lo que usted acaba de hablar, ¿lo corrobora? Muy bien. Sigamos a la tercera pregunta que se va a realizar por Ana Laura Pérez Mendoza, que es nuestra líder de Poder Ciudadano en Veracruz. Y con eso será. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, reconozco esta labor que está haciendo, señor consejero electoral Ciro Murayama, porque me parece de mucho valor, tomando en cuenta la actitud que está tomando el presidente de la República contra este órgano electoral
que nos ha permitido transitar de diferentes fuerzas políticas en un ambiente de paz, y eso es de altísimo valor para la vida democrática y el desarrollo de una sociedad. Y mi pregunta va, porque hay mucha confusión en cómo está proponiendo el presidente de la República la elección de los diputados y de los senadores que integrarán la próxima legislatura. Hay muchas dudas al respecto, hay confusión sobre si desaparecen o no desaparecen los plurinominales, porque esa es una parte central e importante en la vida democrática. Gracias. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por las 3 preguntas. Ariadna, ¿la democracia está en riesgo? Me temo que hay una, déjame decirlo así, indisposición democrática o incomodidad democrática desde el poder. La democracia implica y empieza con elecciones limpias, pero no termina ahí. Un sistema democrático no solo es que quien gobierna llegue a través de las urnas. La historia nos demuestra muchos autoritarismos de personajes que llegaron a través de las urnas. La democracia también implica que quien gobierna esté sujeto a las leyes, a la Constitución, que ese poder tenga límites, que ese poder tenga contrapesos en el poder legislativo, que hace las normas, que controla y supervisa el gasto, la actuación de los funcionarios, y por supuesto el poder judicial, que puede incluso sancionar los excesos. La democracia es como un ecosistema, ¿no? Que implica que exista libertad de expresión, derecho de manifestación, de reunión, libertad de prensa. ¿Y qué es lo que vemos más allá del INE? Aunque el INE puede ser, digamos que el blanco favorito de los ataques. No hay prácticamente un solo ingrediente del ecosistema democrático que no haya sido atacado desde el poder, en el ánimo de concentrar el poder en la figura presidencial. Cuando algún juez concede un amparo, ya sea en materia de reforma eléctrica o para que no se dañe el medio ambiente allá en áreas donde está el Tren Maya, hay un ataque frontal desde el Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Cuando legisladores no se suman a la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, entonces son traidores a la patria, como si los legisladores no pudieran pensar distinto a quien gobierna. ¿Qué pasa con los periodistas que revelan noticias incómodas? ¿Qué pasa con las feministas que se movilizan, con los medioambientalistas, con los científicos a los que se quiso meter a la cárcel? Pues hay una estigmatización de todo el que piensa diferente, del que cumple con su misión. Entonces, sí estamos, creo yo, Ariadna, ante una presidencia que llegó por la vía democrática sin ninguna duda. La legitimidad democrática de origen no tiene ninguna duda, pero lo que estamos viendo es una presidencia que no se está ajustando a los cánones democráticos y que quiere destruir ese ecosistema democrático de límites al poder, de contrapesos. Ahí está también los ataques y los retrocesos en materia de rendición de cuentas y transparencia. Nunca un gobierno había gastado tanto con adjudicaciones directas, sin licitaciones, de manera opaca. Entonces, muchas de las piezas que configuran ese sistema democrático creo que están en peligro y debemos de reconocer que México puede
vivir retrocesos importantes en los meses por vivir. Yo así empezaba. Y Mireya, pues yo corroboro que hay este ánimo de debilitar al INE y a la democracia. Ya están debilitados. Por fortuna, esta reunión con ustedes me dice que no, además de otras manifestaciones ciudadanas, porque déjenme decirles así, en estos casi 9 años de consejero electoral, yo nunca había visto una ola tan espontánea de ciudadanos expresando su preocupación por los ataques al INE como patrimonio de ellos, al derecho de votar en libertad, de deshacerse de malos gobiernos con un arma poderosa que es el sufragio. Así que vemos estos ataques, pero yo creo que la democracia solo se eclipsa cuando no tiene ciudadanos demócratas que la defiendan. John King, un profesor de Sydney, de la Universidad de Sydney en Australia, pero que ha estado en Berlín, en Londres, tiene un libro magnífico que se llama Vida y Muerte de la Democracia, donde analiza desde los griegos hasta nuestros días cuántas veces se ha eclipsado la democracia y pues cómo ha logrado renacer en distintos momentos. Pero lo que él identifica es que cuando las democracias colapsan es porque hubo responsables, hubo culpables directos, ¿sí? El autoritario que llegó, acabó con el parlamento, que apresó o reprimió a los opositores, en fin, pero también hubo responsables, que fueron todos aquellos ciudadanos que pudiendo hacer algo, voltearon hacia otro lado y se desentendieron de la cosa pública. Yo creo que en México hay muchos ciudadanos que no van a ser culpables, pero que tampoco quieren ser responsables de un colapso democrático, que quieren tener la responsabilidad de reivindicar su democracia. Y mientras esta conciencia esté en expansión y esté activa, yo creo que nuestra democracia va a seguir viva. Y Ana Laura, pues la verdad es que la propuesta del presidente dice que lo que desaparece son los diputados de distrito, aunque él dice verbalmente que hay que acabar con los plurinominales, pero la iniciativa que él presentó dice lo contrario. Entonces, pues sí hay ahí una suerte de contradicción, de desconocimiento del detalle de su propia iniciativa, porque lo que propone, hoy ustedes saben que la Cámara se conforma por 500 integrantes, 300 electos directamente en los distritos y 200 en listas de representación proporcional, 5 listas en 5 circunscripciones del país. Y por cierto, aprovecho para decir que yo sé que los plurinominales tienen mala fama porque se dice, por eso nadie vota. No, votamos por ellos directamente porque cuando votamos por un candidato en nuestro distrito, estamos votando por la lista pluri que viene en la parte de atrás de la boleta. ¿Y cuál es la gran ventaja de tener a los plurinominales? Que el que pierde en un distrito no pierde. El ciudadano cuyo candidato no gana no se queda necesariamente sin voz en el Congreso. Hoy un distrito se gana con el 35, 38% de los votos. Eso quiere decir que hay un 62, 65% de los electores que votaron por candidatos que no ganaron. ¿Cómo ese 60 y tantos % de electores pueden tener voz? Por vía de las listas plurinominales. Fíjense ustedes, si no existieran los plurinominales, ahorita en esta elección, con algo más del 45% de los votos válidos, es decir, menos de la mitad de los votos, la coalición gobernante ganó el 75% de los distritos. Con el 45% de los votos a nivel agregado. ¿Qué quiere decir? Que con menos de la mitad de los votos tendrían 3/4 partes de la Cámara de Diputados y hoy podrían cambiar la Constitución a su antojo y echar adelante esta reforma constitucional que tanto nos preocupa. ¿Qué es lo que los detiene? Pues la representación proporcional.
porque todos aquellos ciudadanos que no ganaron en sus distritos, pero que llevaron representantes populares por la vía plurinominal, equilibraron la representación. Entonces, y bueno, la propuesta también en el Senado es eliminar la lista nacional. En diputados, entonces, no es tan mala como se pensaba cuando decía que quería eliminar a los pluris, pero tampoco es la mejor, porque ¿qué pasa en estados pequeños? Me voy a ir al ejemplo extremo. Baja California Sur y Colima tienen 2 diputados cada uno. Si es una lista de 2 del estado que lo represente, ¿cuánto necesita un partido para tener un diputado? Pues cerca del 50%. ¿Cuántos partidos tienen cerca del 50%? Pues el más votado y el que le sigue. Es decir, nos queda la posibilidad de quien vota por una segunda o tercera opción en esos estados tenga alguna voz en el Congreso, se estaría anulando. Entonces sería una manera de constreñir, de reducir la representación de la enorme pluralidad política que hay en nuestro país. Quedo atento a más preguntas, gracias. Doctor, ¿qué pasaría con las reelecciones de los legisladores? Pues yo entiendo que podrían jugar los que estén, pero ya todos tendrían que ser pluris. Así, los tendrían que poner en la lista sus partidos. Así es. ¿Verdad? Sí, muy bien. Continuamos con las preguntas. Alejandro Santa Cruz, que es nuestro líder de los jóvenes de Poder Ciudadano. Adelante, Alejandro. Sí, muchas gracias. Y primero, pues agradeciendo por esta plática que hemos aprendido mucho. ¿Qué ventajas puede tener el partido de Morena en la selección de los próximos consejeros electorales, a diferencia del sistema actual? Muy bien. La siguiente pregunta por Karina Landeros Corona, líder del Poder Ciudadano en Baja California. Ay, la bocina. Adelante, Karina. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por toda la información y el conocimiento que hoy nos aportaste para clarificar ese procedimiento de los consejeros electorales, como los está proponiendo esta propuesta de la iniciativa constitucional, y qué sería el significado de la captura del órgano electoral. Gracias de antemano. Bien, y terminamos con de nuevo con Ariadna Álvarez, líder de Poder Ciudadano en Nuevo León. Muchas gracias por la palabra. Mi siguiente pregunta sería, ¿qué opina usted sobre la eliminación de las outlets y de las oficinas del INE? ¿Y cuáles serían las consecuencias positivas o negativas al respecto? Gracias. Pues muy interesantes sus preguntas. Alejandro, a ver, sí. ¿Qué es lo que está proponiendo el presidente? No, créanme qué es lo que dice él, no lo estoy yo inventando. Dice, se van a elegir los consejeros y los magistrados de una lista de 60 candidaturas, de las cuales 20 las pongo yo. Hoy el presidente no tiene ninguna participación en la designación de las autoridades electorales. Para el Senado, para el tribunal, la Corte emite una convocatoria, el Senado conforma, la Corte convoca, integra ternas y el Senado vota, no participa el presidente. En el caso del INE, la Cámara de Diputados emite una convocatoria, arma un comité técnico que hace la evaluación de los perfiles, de los currículos, de las trayectorias, del conocimiento, forma quintetas y de ahí escogen los diputados. El presidente no puede poner a nadie. Hoy, ¿qué dice? Yo me reservo poner a 1/3 de los candidatos. Ya son los candidatos del presidente. Luego, otro tercio los pone el Congreso. ¿Quién tiene la mayoría en el Congreso? El presidente. Bueno, entonces 2 de cada 3 candidatos los pone el presidente y su partido. Y una tercera parte, el Poder Judicial. Y luego vas a una votación. ¿Cuál es el partido
que suele tener más votos que el del presidente. Si los candidatos del presidente y su partido son los más votados, solo va a haber consejeros propuestos por el presidente y su partido. ¿Dónde está la garantía de imparcialidad, de independencia, si te debes a que te propuso el presidente y su partido y a que hicieron campaña por ti y ganaste con sus votos? Ya te volviste jugador, no árbitro. ¿Cuáles son los conocimientos técnicos de esas personas? No sé yo. Entre los candidatos del presidente habrá figuras como la de el muy respetado y recordado y muy activo pensador mexicano José Woldenberg, que encabezó el IFE que organizó la elección de la primera alternancia en 70 años. ¿Serán esos perfiles? Vean quién está al frente de la Comisión de Derechos Humanos. Pues sí, es una enorme diferencia, Alejandro. Y Karina, pues, ¿qué implicaría la captura? A ver, nosotros aquí le tenemos que dar el registro a partidos que lleguen a tocar la puerta y que cumplan con los requisitos, como se lo dimos a Morena en su momento. Tenemos que fiscalizar que no se hagan de dinero irregular, como hemos sancionado al PRI, al PAN, a Morena mismo, a partir de lo que fue aquel fideicomiso supuestamente para ayudar a los damnificados del sismo, o recientemente cuando consideramos que lo que hicieron en Texcoco cuando era presidenta municipal, Delfina Gómez, y retuvieron el 10% del sueldo de los trabajadores para darlos a Morena, su construcción y sus campañas, era ilegal. Bueno, pues esos límites que se ponen desde la autoridad a los jugadores ya no se pondrían. Nosotros tenemos que darle el registro a candidatos de todos los partidos, repartir las prerrogativas con equidad. Si nosotros jugamos, si un árbitro está al servicio de un equipo, el juego pierde su esencia. Ese es el riesgo. Que haya dados cargados a favor de alguno de los participantes. Que volvamos a las elecciones que había antes de la creación del IFE autónomo, en 1988, 1970, cuando uno sabía de antemano quiénes iban a ganar. Y Ariadna, la pregunta es muy pertinente. Ya hablé de lo que yo creo que es uno de los 3 dardos envenenados contra el sistema electoral, que es desaparecer la estructura profesional del INE. Esa estructura profesional, ya les decía yo, que llega a su cargo por concursos públicos. Ahora mismo hay un concurso abierto para algunos cargos y se apuntan más de 200 personas para un cargo. Son puestos súper competidos, ya que llega la gente, tiene examen de conocimientos, examen psicométrico, entrevistas, ya que llega, es evaluada constantemente esta gente. Y nuestro personal sabe que gane quien gane las elecciones, van a seguir en su cargo, van a seguir organizando la siguiente elección y van a seguir siendo capacitados y van a seguir teniendo estabilidad en el empleo. Imaginemos que esto desaparezca y que, como era antes, no tengamos gente especializada en hacer elecciones y que tu contrato pueda depender y que sigas teniendo trabajo de que gane A o B. Pues entonces ya no hiciste tu trabajo con limpieza, porque estarás ayudando a ganar a quien te diga que te va a mantener tu contrato o te va a dar trabajo más adelante. ¿Y qué pasa con la eliminación de los soples? Pues también me parece una idea muy equivocada creer que desde aquí, desde donde yo estoy, en Viaducto Tlalpan, Ciudad de México, se puede arbitrar una elección en cualquier municipio de Nuevo León, Ariadna, y que nosotros conocemos a los candidatos, que vamos a estar ahí. Si ya no tenemos estructura, no hay autoridad electoral local, ¿cómo vamos a ser el árbitro en los 2,000 y tantos municipios que tiene México, donde hay elecciones cada 3 años?
¿Cómo vamos a registrar a los candidatos locales? Nosotros tenemos 300 consejos distritales en todo el país, pero no tenemos 2.400 consejos municipales como sí tienen las autoridades electorales locales. Yo creo que hay que reconocer que en las entidades, y ustedes pues lo saben mejor que yo, hay vida política local auténtica. Y por supuesto que las autoridades locales pueden mejorar su desempeño, como toda institución, pero la propuesta de empezar a cercenar autoridades locales, bueno, entonces quitemos a las autoridades locales de los estados. ¿Qué sigue? Las autoridades de transparencia de los estados, quítenlas. Las comisiones de derechos humanos de los estados, quítenlas. ¿Qué más quitamos? Los congresos estatales, los poderes locales, y volvemos a México, en vez de una república federal, un país de mando centralizado, desde donde, desde la Ciudad de México, se les manda a todos. Bueno, la reforma tiene ese espíritu porque ya dice de qué tamaño tiene que ser cada cabildo en el país. Ya el municipio no es soberano y autónomo. Desde aquí les decimos de qué tamaño su cabildo, de qué tamaño el Congreso de sus entidades federativas. Entonces, pues yo creo que hay un ánimo centralista y de destrucción de instituciones. Lo que hay que hacer es fortalecer a las instituciones locales. Y cuando uno encuentra a nivel local un órgano que no funciona muy bien, si a mí me falla la mano, pues tengo que hacer ejercicios para fortalecerla. Pero la propuesta es amputarla. Caray, ¿con qué vida institucional nos vamos a quedar si la receta es amputar instituciones a nivel local? Porque si no hay instituciones locales que garanticen los derechos de la ciudadanía en sus entidades, también estamos dañando los derechos de esa ciudadanía en sus entidades, pensando en un modelo de país centralista y de mando concentrado. Bueno, pues en la historia de México, centralización ha ido en sentido contrario a la democratización. Yo creo que la democratización acompaña a la descentralización y eso es uno de los temas en donde la propuesta también está planteando una marcha en sentido contrario y equivocado. Gracias, doctor. Dos últimas preguntas y luego abrimos al público. Mireya Villanueva, líder de Poder Ciudadano en Querétaro, y Ana Laura Pérez Mendoza, líder de Poder Ciudadano en Veracruz. Y con eso cerramos del grupo de Poder Ciudadano para abrir al público. Adelante, Mireya. Sí, les pido por favor que sean nada más preguntas porque tenemos muy poco tiempo ya y tenemos que darle al auditorio. Nada más la pregunta, gracias. Ahora, estamos repitiendo personas y otras están quedando, o soy yo. No, estamos repitiendo personas con diversas preguntas. Efectivamente, sí. Adelante, bueno, Mireya. doctor, realmente la pregunta se refiere a la forma de elección del Congreso de la Unión. Usted parcialmente nos lo comentó, pero pues ¿considera usted que debilita a los partidos políticos o los fortalece? Adelante con la siguiente pregunta, Ana Laura, y cerramos este bloque. Y nada más es que de no pasar esta reforma electoral, ¿cree que puede el presidente proponer entonces cambiar las leyes secundarias, digamos, para cumplir con sus objetivos? Gracias. Adelante, doctor. A ver, los partidos políticos salen debilitados de este ejercicio porque se les quita prerrogativas, se les quita el financiamiento. Yo sé que el financiamiento público para los partidos no es popular, pero caray, desde que existe el financiamiento público tenemos elecciones competidas. El financiamiento público equitativo se introdujo en 1996. ¿Cuándo fue la primera vez que el PRI ya no controlaba por sí solo la Cámara de Diputados? En la elección de 97, cuando los otros partidos fueron competitivos. Eliminar el financiamiento público siempre beneficia a quien ejerce el poder, porque tiene los programas sociales, tiene la estructura de gobierno. ¿Por qué no lo plantearon cuando estaban en la oposición? Ya usé la escalera para subir, ya que subí, quito la escalera. Y nadie más llega a donde yo llegué con las reglas que yo exigí cuando era opositor. Entonces,
Se debilita a los partidos sin financiamiento público, se debilita a los partidos restringiendo su acceso a radio y televisión, y además, pues se les dice a los partidos, en vez de tener 300 distritos donde puedes poner candidaturas, vas a tener 32 listas. Eso incluso pues favorece, digamos, a las dirigencias de los partidos más que a las militancias de los propios actores políticos. Y sobre la posibilidad de que haya una legislación secundaria, yo les decía, a ver, no tienen los votos para el cambio constitucional, que es el que podría implicar un daño mayúsculo con estos 3 dardos envenenados que ahora compartía con ustedes. Pero si no sale esto, pueden irse, sí, por la alternativa de una legislación secundaria en donde, por ejemplo, se afecten atribuciones del INE, se dificulte a los distintos partidos su conformación, en fin, una reforma regresiva. Pero ¿cuál es la buena noticia? Yo hace años, cuando se discutían las reformas electorales, decía, ay, ya le estamos metiendo mucho a la Constitución. Nuestra Constitución en su artículo 41 tiene unos detalles de la organización de las elecciones, pues que podrían estar en una ley o hasta en un reglamento. Eso pensaba yo leyéndolo. ¿Para qué llenar con tanto la Constitución, con tanto detalle? Hasta la fórmula de cómo calcular el financiamiento público, fíjense, una fórmula que pone en numeritos y tal en la Constitución. Pues caray, esa técnica legislativa que a mí, se los digo autocríticamente, en el pasado me pareció equivocada, hoy es nuestra salvaguarda. Porque todo eso que se metió en la Constitución no lo van a poder cambiar de aquí a 2024. Y entonces, en lo esencial, si no cambia la Constitución, vamos a ir a un proceso electoral con las mismas garantías a los ciudadanos y a las distintas fuerzas políticas que se dieron en las elecciones de 2018, de 2021, en fin. Es decir, este afán de desconstrucción democrática tiene que pasar por la Constitución. La Constitución son los pilares que nos sostienen nuestro techo democrático, que nos dan abrigo como comunidad democrática. Si cuidamos la Constitución, podremos ir a 2024 a vivir un proceso electoral genuino y auténtico sin que esté controlado desde el poder. Si se cambia la Constitución, si hay partidos de oposición que se suman a estas propuestas y les dan los votos necesarios, entonces sí, quizá nuestro tren democrático se habrá descarrilado y lamentablemente pues tendremos que dedicar las décadas que nos queden de vida a regresar la locomotora democrática a la vía en la que hoy la tenemos. Por eso es muy importante no permitir un descarrilamiento. Gracias, doctor. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra representante en Querétaro, Mireya Villanueva, que nos va a ayudar en la conducción de las preguntas del público. Adelante, Mireya. Bien, empezamos por favor, puntuales y concretos, con Josefina Valdés. Josefina, por favor, abre tu video. Sí, perdón, es que tengo baja señal de internet, entonces si pongo el video no voy a poder, bueno, se pierde el sonido. Gracias. Adelante. Gracias, son 2 preguntas. El secretario ejecutivo del INE que organizará las elecciones del 2024 es el mismo que hizo las del 2018, creo, ¿no? ¿Y qué tanto pudiera influir en él en caso de que quedaran los nuevos consejeros que fueran a modo del gobierno? ¿Qué tanto podría afectar esa decisión? Y la otra pregunta, si el nuevo consejero presidente es electo de los consejeros que están actualmente o pueden elegir al consejero presidente dentro de los nuevos. Gracias. ¿Le parece, doctor, que sigamos con 2 preguntas más? De acuerdo. Por favor, ¿puedes abrir tu micrófono, Pati Espinosa?
Muchas gracias. Gracias a Poder Ciudadano, Gaby Ale, y especial al consejero Murayama, muy claro. Yo tengo 3 inquietudes. Una es, primero, que los partidos de oposición están muy mal, muy devaluados y no han sido capaces para enfrentar la situación en la que nos estamos viendo. Por eso la movilización ciudadana tiene que ser urgente, ¿no? Esa es mi opinión, que no tienen peso los partidos de oposición, ¿no? Luego, ¿cuál sería el posible escenario, ya después de todo lo que usted nos expuso, que es muy grave, y sobre todo esos datos, cuál sería el posible escenario? Que se dé o no se dé la votación por esa reforma, que esperamos que no sea, y ese es el sentido de la marcha del próximo 3. Y el último, ¿por qué las violaciones, todas las violaciones electorales permanentes que ha hecho el presidente, su gabinete y toda la Morena, no han sido sancionadas cuando antes a otros presidentes anteriores con cualquier cosa sí lo sancionaban? Muchas gracias. Saludos a todos. Por último, por favor, le pido de favor que haga su pregunta Héctor Cine. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias hay para quienes hacen la campaña fuera de los tiempos electorales y fuera de su demarcación incluso, como está pasando ahorita? ¿Y cómo es posible que esto siga pasando? O sea, ¿hasta dónde va a parar, no? Muchas gracias y mis respetos, doctor. Gracias, Héctor, gracias por las preguntas. A ver, bueno, el secretario ejecutivo tiene un nombramiento que concluye a más tardar en 2026, es decir, puede estar al frente de la estructura ejecutiva del INE, pero pues todo hay que decirlo. El secretario ejecutivo tiene como jefe inmediato al presidente, al consejero presidente del INE, y no puede, necesita su confianza. Entonces, es muy importante que la próxima presidencia del INE recaiga en alguien que o bien reitere, ratifique su confianza en una persona como es el actual secretario licenciado Edmundo Jacobo Molina, que ha hecho un excelente trabajo organizando elecciones en condiciones muy adversas, ha encabezado una estructura muy eficaz y muy eficiente, pero pues eso dependerá de que tenga la confianza de la próxima persona que llegue al INE. Y esa persona podrá salir de los consejeros actuales. Tiene que ser hasta donde yo entiendo, de los nuevos, porque la Constitución dice que no se puede reelegir. Entonces, si hay una convocatoria para consejeros electorales y consejero presidente, pues los actuales nadie podría apuntarse porque no hay reelección posible. Si fuera una convocatoria distinta, aparte para la presidencia, pues habría que estar atentos. Hay quien señala que debería ser una convocatoria solo para mujeres porque en la historia del instituto, desde que era el IFE, nunca ha habido una consejera presidenta mujer, pues a mí no me parecería mal. Más allá del género, creo que lo importante va a ser su trayectoria, su independencia, su imparcialidad. La oposición tiene peso, ¿no? Bueno, la oposición tuvo más votos que en 2021 que los 3 partidos de la coalición gobernante. Esos son las cuentas. Y tiene peso o no, creo que mi papel no es juzgar el desempeño de los actores políticos. Me he expresado con toda franqueza con ustedes sobre una iniciativa que pone en riesgo las bases del sistema democrático, pero para el sistema democrático, para todos los actores. Entonces, pues yo guardo distancia respecto al desempeño ya de los partidos en concreto, pero pues con todo, la oposición ha dicho que esta reforma no va a pasar y por eso no ha pasado. Es decir, si no hubiera oposición, ya habría habido la reforma. Entonces, pues también reconozcamos a quien está diciendo esto no va a pasar y ha hecho una labor de contención democrática. Ahí está.
Es decir, quizá no es la oposición que a distintas personas les gustaría, pero de que hay una oposición que está resistiendo con todas sus debilidades, está el dato duro, ¿no? ¿Qué pasa? Y aquí lo junto. ¿Por qué el presidente ha violado la ley y no pasa nada? Pues lo que ocurre es que, sí, lo vimos en la revocación de mandato, el presidente... Hoy nuestra Constitución, bueno, no, ya desde 2007, desde hace 15 años, la Constitución dice que los gobernantes tienen un deber de neutralidad. En el artículo 134 constitucional dice que ellos no pueden tratar de intervenir, y en el 41 también, en las preferencias de los electores. Es decir, que quien gobierna no puede ser actor político, tiene que gobernar para todos y con neutralidad. ¿Por qué se puso esto en la Constitución? Porque en 2006 el candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, se quejó, y creo yo que entonces con razón, de la intervención que el presidente Fox había tenido en el proceso electoral cuando dijo que no convenía cambiar de caballo, es decir, que llamaba como presidente a dar el apoyo al candidato del PAN. Bueno, se acordó entonces poner en la Constitución una prohibición expresa para esas conductas de los gobernantes. Hoy, nuestro actual presidente desafía y contraviene esa disposición constitucional que en buena medida se colocó en la Carta Magna como un reclamo de él. Y ese es uno de los problemas que estamos enfrentando todos, y la autoridad electoral en particular, que es la indisposición del gobierno de respetar las reglas del juego que ellos exigieron cuando eran jugadores de oposición. Es decir, estamos en una suerte de sustracción del pacto democrático, de respeto a las reglas del juego democráticas. Lo hemos visto con el presidente, lo hemos visto con distintos mandatarios a nivel local, la jefa de gobierno de México. ¿Perdón? Cuando en la revocación de mandato, la ley de revocación de mandato la hizo el Congreso con la actual mayoría y pusieron como regla, me parece correcta, que siendo un ejercicio ciudadano no podían participar, intervenir los gobernantes. Pues hicieron campaña abiertamente por la revocación de mandato. Incluso alteraron el nombre del ejercicio y le llamaban ratificación de mandato, una figura que no existe en la Constitución. El INE emitió distintas medidas cautelares y el tribunal confirmó que se había violado la Constitución por estos gobernantes. En el pasado bastaba con que se dijera esto para que el presidente pues diera 2 pasos atrás. Se hizo con Peña Nieto y se hizo con Calderón. Pero ahora, pues el presidente, en vez de decir, caray, aquí hay una decisión de una autoridad que está diciendo que estoy violando las reglas del juego democrático, en vez de, digamos, reconducir su actuación, pues lo que hace es insultarnos, ¿no? Y va a ser muy difícil, es muy difícil para la autoridad estar lidiando con actitudes no democráticas desde el poder. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, el Poder Judicial podría imponer sanciones, no le corresponde al INE, el INE no es Ministerio Público, no es juez, es una autoridad administrativa, pero creo que como estamos hablando de política y de aspiración de continuar o de conquistar nuevos cargos de elección popular, la sanción social es muy importante para quienes rompen las reglas del juego democrático, sean del partido que sean. Entonces, pues esperemos que esta ciudadanía activa, crítica, participativa, pues sea la que pueda eventualmente sancionar a aquellos actores que no respetan las reglas del juego democrático. Porque al final, quien tiene la última palabra
en un proceso político es la ciudadanía el día que va a votar. Muchas gracias, doctor. Para finalizar la ronda de preguntas, ahorita se me acaba de desaparecer Luz María Gaubeca, que tenía bastante rato que la levantó. Por favor, Carlos, ¿podrías ayudarme a abrir tu micrófono y hacer tu pregunta? Carlos Adler y luego Verónica Atie, creo que son los que... Así es. Sí. Con esta, tu micrófono está cerrado, Carlos. Carlos Adler, por favor. Creo que no puede abrir el micrófono. Carlos, abre su micrófono a la siguiente. Verónica. Verónica, en lo que le damos acceso. Gracias. No sé si me escuchen ahí, pero Víctor Manuel estaba antes que yo. Adelante, Verónica. Adelante y después vamos con él, por favor, Vero. Okay, perfecto. Nada más, bueno, muchísimas gracias a Poder Ciudadano, muchísimas gracias, doctor. Más que una pregunta, ¿qué nos aconsejaría? Porque, bueno, estas actividades que se están teniendo, la verdad que son muy, muy prometedoras. Estamos viendo que hay mucha respuesta en la ciudadanía, pero definitivamente no somos toda la ciudadanía a la que estamos respondiendo, ¿no? Porque sabemos que hay una gran parte de esa ciudadanía que está muy ocupada con su día a día y que, bueno, se entiende, ¿no? Que está ocupada con esto. A mí obviamente me encantan los spots que hay por parte del INE, pero creo que esos no son suficientes para realmente darles la información que esas personas necesitan para comprender la importancia del INE, porque se les ha estado manejando a una gran parte de la ciudadanía, se le maneja desde el gobierno con esta retórica de todo lo malo que es el INE, que realmente no lo comprenden. Entonces, podría haber de aquí al 24, obviamente en estos momentos, ¿no? Alguna iniciativa por parte del INE para acercarse más a esa población que por sí misma no sale como nosotros aquí a buscar este tipo de información y de entendimiento para estar más involucrados. Eso sería todo. Gracias. Por favor, Víctor, si te pido de favor que seamos concretos y directos. Sí, gracias. Hola, doctor. Buenas noches, auditorio. Yo soy de Democracia México y de Resistencia Ciudadana Activa. Tengo unas preguntas. Primeramente, ¿qué medidas de control se tienen para las próximas elecciones para evitar toda la participación del crimen organizado en las elecciones? Segundo, la autonomía de los institutos y tribunales electorales, ¿qué situación merecen? Y por último, ¿qué otros derechos políticos que tengamos cree que podrían ser afectados? Gracias, buenas noches. Adelante, doctor, y con esto cerramos la ronda de público para tener dos participaciones, una de Gaby y otra de Alejandra Latapí, que nos va a dar la despedida. Adelante, doctor. Gracias. Pues el acercamiento del INE con la ciudadanía sin duda es un reto, pero ¿cuál es el momento, yo creo que plástico, más importante cuando vamos a hacer las elecciones y tenemos que visitar a 12 millones de personas en su casa para invitarlas a hacerse cargo de la elección? Porque en realidad el INE es un facilitador de las elecciones ciudadanas. ¿Quién es la autoridad electoral el día clave, el día de la jornada electoral? Pues son nuestras vecinas y nuestros vecinos que están en la casilla. Aquí llega la prensa, hay un show de medios tremendo aquí en la explanada del INE, y yo les digo a los periodistas, pues, ¿qué hacen aquí? La elección está allá. Hay 160,000 casillas donde la gente está escribiendo el destino de su país. Y eso es lo más bonito de las elecciones, que es cuando el INE con sus chicos y chicas, sus capacitadores electorales, sale a recorrer hasta el último rincón donde hay un caserío, una ranchería, se cruzan lagunas, ríos, se sube a pie montañas, en burro, en fin, en las colonias de las ciudades, por supuesto. Déjenme decirles que el lugar más difícil de instalar una casilla es
en las zonas de alto ingreso de nuestro país, en Polanco, en la Ciudad de México, porque la gente no nos abre la puerta. No quieren dedicar un domingo, o es muy difícil encontrar a quien quiera dedicar un domingo de su vida a recibir el voto. En las zonas pobres, nuestro enemigo es el analfabetismo. En las zonas urbanas de más alto ingreso es la falta de compromiso cívico. Pero se los digo así, nosotros salimos a hacer ese trabajo y venturosamente siempre encontramos gente con disposición a instalar las casillas. Yo creo que ese es el gran capital democrático de México, la disposición ciudadana a apropiarse de sus elecciones. Y cuando esto ocurre, tengo la impresión de que la gran escuela de democracia es cuando a alguien le toca ser funcionario de casilla. Seguramente algunos de ustedes han tenido esa experiencia, saben que no se puede hacer fraude, saben lo que es vivir con otras personas, estar a cargo de la votación de cientos de ciudadanos durante varias horas, aplicando una ley bastante barroca que está inspirada en la desconfianza y es candado tras candado y acta tras acta y procedimiento tras procedimiento y es engorrosísimo, pero son las reglas que se pusieron los partidos porque no confían entre ellos. Y sí es muy engorroso, pero los ciudadanos, ¿saben qué? Hacen muy bien su trabajo. Cuando nos vamos a recuento de votos, porque ahora hay las causales de recuento, siempre he encontrado que los ciudadanos habían hecho muy, muy bien su trabajo. Entonces, yo creo que ese es el gran capital, el gran acervo democrático de México, es esa disposición ciudadana a participar. Entonces, pues sí, el INE, nosotros tenemos que hacer todo este esfuerzo, pero yo creo que en 2024, si se mantiene la estructura profesional del INE y se mantienen las actuales reglas, otra vez los compañeros que se queden van a coordinar un trabajo para llamar a 12 millones de puertas y ahí va a estar la primera gran respuesta ciudadana. Yo creo que hay que convencer, hay que procurar que todos quienes han sido y todas funcionarios y funcionarias de casilla escriban su testimonio, lo manden por WhatsApp, digan, no es cierto, yo con este INE, con estas reglas, he participado, he defendido el voto de mis vecinos, lo he contado bien, yo no he hecho fraude, deja de estarme acusando a mí, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi primo, a quienes hemos hecho las elecciones, porque en México las elecciones son ciudadanas. Como el otro día me decía una comentarista, pues perdón, pero el INE es pueblo, porque ¿con quién va a ser si no las elecciones? Con el pueblo, pero no como el pueblo como entelequia, unánime, uniforme, que piensa igual que una persona. No. El INE trabaja con ciudadanos y ciudadanas de carne y hueso que desde su pluralidad, desde su diversidad, tienen un compromiso con su país y con su democracia y por eso participan. Entonces yo creo que promover esta conversación, que no lo podemos hacer desde el INE. Ustedes en sus redes, en sus comunidades, en sus entornos, socialicen esta conversación, es muy importante. Mientras haya ciudadanía informada y activa, la democracia estará viva. Víctor Manuel, creo que planteas uno de los temas más delicados. ¿Qué pasa con el crimen organizado? Pues pasa que es uno de los grandes problemas de este país que está afectando la vida de comunidades enteras y el INE, déjenme decirlo así, no debe tener ninguna responsabilidad en esa materia. Ya somos la autoridad electoral del mundo con más atribuciones, pero las nuestras, que es ir a buscar ciudadanos, no tienen ningún alcance. Eso hay que recordar que es una tarea del Poder Ejecutivo en los 3 niveles de gobierno y ojalá exista la madurez, la altura de miras para enfrentar la delincuencia como un asunto de Estado donde no debería de haber fisuras ni agendas partidistas para sacar provecho respecto a otro, porque este es un mal que nos está corroyendo como sociedad a todos
Y al menos en eso deberíamos estar de acuerdo, que no es una agenda partidista para que unos lleven agua para su molino. Pero a la autoridad electoral no le toca enfrentar al crimen organizado. Le toca a las fuerzas de seguridad que dependen directamente del poder ejecutivo en los 3 órdenes de gobierno. Gracias, doctor. Tocayo, sé que batallaste. Ya tienes abierto tu micrófono, tuviste que salir y entrar. Adelante, rapidito, para terminar contigo. Es una pregunta muy rápida. Muchas gracias. Buenas noches. Consejero Murayama, en el caso, que ojalá y pase así, que la Cámara de Diputados tenga que proponer a los 4 consejeros y tenga que ser por 2/3 partes. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo la oposición con Morena? Esa es una pregunta. Y rápido la otra, ¿cómo se elige al presidente consejero? Gracias. Con mucho gusto. A ver, los consejeros tienen que surgir de unas quintetas que integra un comité técnico. ¿Cómo se integra ese comité? Hay 2 personas designadas por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI. 2 personas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lamentablemente, la comisión ahora se ha sumado a una serie de ataques contra el INE. Nos hicieron una recomendación después de haber analizado excesos del Estado mexicano cometidos entre 1951 y 1965. Conclusión, cambien al INE. Caray, pues en 1965 no existía el INE, ni el IFE, nacimos en 2014. Entonces, pues sí, traen la brújula perdidísima, ahí la presidenta de la comisión, pero pues hay que estar muy atentos. Y los otros 3 miembros, porque son 7 del comité, decía, son 2 del INAI, 2 de la Comisión de Derechos Humanos, los otros 3 lo pone la Junta de Coordinación Política. Ojalá que sea a través de un consenso entre los distintos partidos políticos que nombren a estos especialistas que van a hacer la criba. Estos especialistas tienen que conformar 4 quintetas. Una de ellas va a ser la de la persona que ocupe la presidencia del Consejo General y las otras 3, pues para las otras 3 consejerías vacantes. Entonces ahí habrá 20 personas, 5 quintetas, 5 personas en 4 quintetas. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Pues la ley, como ya en el pasado ocurrió que el IFE se quedó un tiempo con 4 consejeros y no nombraban, no había consenso, pues la ley dice que entonces hay que hacer un sorteo en la Suprema Corte sacando de una tómbola los nombres de las quintetas, que es muy importante, y le agradezco mucho otra vez a Poder Ciudadano, que ustedes como ciudadanos, como ciudadanas, como sociedad organizada, convenzan a gente con buenos perfiles, con trayectorias valiosas, a participar. Si no hay materia prima, es difícil que lo que se haga si no hay materia prima de calidad, es difícil que el producto que se haga con esa materia prima sea de calidad. Si hay gente encomiable, con trayectorias valiosas en la sociedad civil, en el mundo empresarial, en la academia, en el periodismo, en los derechos humanos, en el medio ambiente, en el feminismo, en fin, en muy distintos espacios, gente que pueda llegar a ocupar una consejería para asegurar que en México vamos a seguirnos dando las elecciones como esa vía para dirimir de manera pacífica y civilizada la disputa por el poder, para determinar quién nos va a gobernar y a representar por un tiempo, porque en democracia la característica es que las minorías tienen derecho de volverse mayorías, como ha ocurrido una y otra vez, que ningún triunfo es eterno, ni ninguna derrota es para siempre, que nadie pierde todo de una vez y para siempre, ni nadie gana todo.
que la ciudadanía tiene derecho incluso a equivocarse y a corregir su error, a votar por una opción y después por otra. Porque si cerramos esta vía pacífica, la historia de la humanidad es un cementerio de disputas violentas por el poder. Y cuando la disputa por el poder no ha dejado un reguero de sangre, cuando hay elecciones confiables y la gente, en vez de tener un machete, un palo, un arma, tiene su credencial y su voto para derrocar, no para derrocar, para despedir democrática y pacíficamente a los gobiernos que no les satisfacen o reiterarles su confianza si creen que lo está haciendo bien. Bueno, este instrumento de civilización hoy lo tenemos abierto y es lo que podemos perder. Y ya bastantes conflictos tiene nuestro país, bastante violencia cotidiana hay en nuestras calles, carreteras, caminos, ciudades y pueblos, como para añadirle la violencia política. Defender la democracia es reivindicar lo que hicieron muchas generaciones que no vieron su voto respetado, que no pudieron deshacerse de malos gobiernos con el sufragio efectivo. Y es, además de defender ese legado que hoy podemos ejercer nosotros, también dárselo a las generaciones que vienen, para que no crezcan en un México autoritario, con gobiernos arbitrarios que les impidan decidir en libertad. Defender nuestra democracia es defender la libertad de nosotros y de los que vienen. Por eso, todo esfuerzo ciudadano es bienvenido y es invaluable. Muchísimas gracias por su atención. Excelente mensaje final, doctor. Verdaderamente me palpitó el corazón de oírlo de esa manera. Todos los que hemos estado en esta lucha, verdaderamente lo apreciamos desde los 80, desde Chihuahua, yo en Ciudad Juárez. Ahora, para cerrar, le doy la palabra a nuestra presidenta nacional, Gabriela Sterling, y luego nos da un mensaje final y cerramos con Alejandra Latapí. Adelante, Gaby. Sí, bueno, pues la verdad, doctor, una gran lección, sí, un gran aprendizaje que hemos tenido hoy con usted. Y muchas de las personas que nos ven tanto en YouTube como ahorita en esta reunión de Zoom y a lo largo de lo que hemos estado recorriendo el país, nos hacen la pregunta, ¿cómo podemos defender al INE? Lo que hemos visto, sí, hay una parte que es legal, que es a través del documento que nosotros tenemos en nuestra página, cualquier ciudadano puede bajar la carta y entregársela a su diputado. Es importante que venga firmada por ustedes con un correo electrónico, con un teléfono, para que el diputado le puedan dar una respuesta a ustedes en 90 días. Si no sucede así, entonces tendríamos nosotros que buscar esa parte de amparo. Por otro lado, ahorita lo que decía el doctor y por ahí una de las preguntas de las chicas que estaba preguntando, que creo que fue Sandra, ¿sí? Algo muy importante que yo he venido diciendo. O sea, el INE no son los funcionarios, el INE somos nosotros. Y a quienes tenemos que salir el día 13 a defendernos es a nosotros mismos. Para mí me queda muy claro que a quien quieren desaparecer es a los ciudadanos. Entonces, eso se me hace sumamente peligroso. Nos quieren eliminar, ¿sí? A partir de este momento. Ahorita estamos cayendo en una trampa de que a lo mejor las votaciones se van para diciembre. No es momento de bajar la guardia. Tenemos que salir a las calles, tenemos que buscar a nuestros diputados y hacerles saber que si no escuchan nuestra voz, eso tendrá una consecuencia en el 2024, el día de las elecciones. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer. Otra de las cosas que podemos hacer para nuestros amigos del Estado de México y Coahuila. En nuestra página, ustedes cuando se registran pueden poner que ser ciudadanos vigilantes.
Esos ciudadanos vigilantes serían las personas que vigilen las casillas. Es muy importante que, como decía el doctor, si nos buscan, aceptemos ser vigilantes en las casillas. Podemos serlo a través del INE, podemos serlo a través de los partidos políticos, pero nosotros tenemos que tomar esa acción. Entonces, como ven, tenemos varias formas de podernos defender. Y sí me quiero quedar con esto. No son los funcionarios a quienes tenemos que salir a defender. No son esas oficinas que a partir del 13 van a estar resguardadas con nosotros para siempre. Lo que tenemos que hacer es defendernos nosotros. Esa credencial de elector es justamente nuestra carta de defensa. Entonces, cualquier información nos pueden buscar en nuestra página o en nuestras redes sociales donde encontrarán los documentos. Y lo más importante es que hagan estructuras dentro de los distritos para poder salir y defender eso que somos ahora, ciudadanos en peligro. Les mando un abrazo y le dejamos la palabra a Alejandra Latapí. Gracias, Gaby. Excelente mensaje. Y a ponernos a trabajar todos a defensa del INE. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos los integrantes de Poder Ciudadano y las demás personas que se unieron a esta reunión. Muchas gracias, consejero, por aceptar estar con nosotros. La grabación se queda en streaming en Detona, entonces también muchas gracias a Detona por estar multiplicando el trabajo que hacemos en Poder Ciudadano. Y solamente recordar que como Poder Ciudadano estamos en Unidas, y digo Unidas porque como tiene la arroba, cada quien lo puede decir como le acomode más, y a mí me gusta decir Unidas, que estamos convocando a esta marcha el próximo domingo como una primera acción. No, el objetivo no es esta marcha. El objetivo es defender la forma de vida que tenemos, defender nuestras libertades, defender la pluralidad y las instituciones que hay para que esa pluralidad esté representada en los órganos de gobierno. Y para que eso suceda, pues el INE significa la plataforma, el piso básico, desde donde la democracia puede tener las reglas y las condiciones para que pueda ser ejercida. Entonces, quiero informarte, consejero, que dentro de la iniciativa que fue para la marcha en la Ciudad de México, domingo 13, 10:30, en el Ángel de la Independencia, dejamos abierta la posibilidad a que las ciudades y la población se organizara como quisiera. Ha habido una gran respuesta, mucho entusiasmo, porque hay la certeza, la claridad y la conciencia del riesgo de lo que esto significa, y se están sumando a la convocatoria de estas 6 organizaciones semilla, ya más de 35 organizaciones de la sociedad civil, de las que mañana daremos cuenta en una conferencia de prensa. Que tenemos ya más de 30 ciudades, o alrededor de 30 ciudades, pero cada minuto se van sumando, y la verdad es que no nos damos abasto para estarlo actualizando a cada momento que se sube alguna otra. Lo actualizamos 1 o 2 veces al día, y no necesariamente en cada una de estas ciudades va a ser una marcha como tal. En muchas de ellas, como ha sido decisión de las organizaciones y de las personas allá, es ir a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en un acto de apoyo para abrazar esas que son sus oficinas también. Entonces, creo que el llamado es decir, este es tiempo de valientes. Las agresiones están cada vez más fuertes, las estamos viendo. Cada paso que nos lleve al éxito va a tener una respuesta de mayor magnitud. Tenemos que estar preparadas y preparados, y por eso nuestro planteamiento el día de la marcha y los demás días es: esto es inamovible, no hay puertecita que se abra. La exigencia ciudadana es no a ninguna modificación al marco legal. Y por eso la frase que nos identifica es: el INE no se toca, porque nos queda claro que la sentencia es que sin INE no hay democracia, y sin democracia no hay futuro. Entonces, muchísimas gracias, Ciro, a ti y a todo tu equipo, y al trabajo que realizan por todos nosotros desde el instituto. Buenas noches. Les pido un aplauso para nuestro expositor, el doctor Ciro Murayama, nuestra presidenta
nuestros miembros del consejo y nuestros coordinadores que están. Escuche fuerte y claro, el INE no se toca. Gracias. Muy buenas noches a todo el país. Gracias por su atención. Gracias por su trabajo Al constante. contrario. Gracias a ustedes. Gracias. Nos dan energía. No, Gracias. Los respaldamos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Desde Monterrey, fuerte abrazo. Gracias. Desde Torreón. Gracias, doctor Murayama. Desde Veracruz. Gracias a ustedes. Felicidades, doctor. Desde León, Guanajuato. Salud. Desde Querétaro. Gracias. A ustedes. Gracias desde Puebla.